Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Es el lunes 11 de agosto del 2025, doctora. ¿Dónde andamos? Qué bárbaro, doctora. Qué barbaridad. No, sabemos que se va el doctor por una emergencia familiar a cuidar y proteger a su hermano en las entradas, digamos, de la quimioterapia. Entonces, bienvenido, gracias, bienvenido doctora. allá también, pero adelante. Sí, y decía que, bueno, iniciamos, doctora, la semana de transmisión, la semana del 11 de agosto del 2025, y con el trabajo, bueno, continuando con el trabajo que hemos venido haciendo al respecto de Sigmund Freud, vida y obra de Freud, que simultáneamente, como bien lo ha señalado, lo ha dejado claro, decir Sigmund Freud pues es decir psicoanálisis. Entonces, hablar de la vida y la obra de Sigmund Freud es simultáneamente el compromiso de dar cuenta del desarrollo del psicoanálisis. Sí, eso es muy importante que nuestro público sepa, que no hay una diferencia entre llamarse Sigmund Freud y llamarse psicoanálisis. Es el segundo o el primer nombre de Freud, acomódenlo como quieran, pero no es un nombre, psicoanálisis no es un nombre separado de Freud. Es Sigmund Freud psicoanálisis, sí, y sus nombres y sus apellidos, pero es así, Sigmund Freud psicoanálisis, porque psicoanálisis es la obra de un solo hombre en una situación y en una época muy difícil como para que esto hubiera podido surgir. Sin embargo, la característica de los surgimientos en las diferentes épocas siempre representan una ruptura con lo anterior. Ahora, una ruptura con lo anterior hay que tener cuidado porque no todo lo anterior hay que tirarlo al bote de la basura. Y desgraciadamente ahora, con la, digamos, prisa con la que se obtiene de información, sin ningún cuidado, sin ningún prejuicio, la juventud está cada vez más desligada a buscar única y exclusivamente lo nuevo. Y no se detienen a pensar que lo nuevo serán las creaciones de esos jóvenes, las creaciones de los jóvenes. Entonces, desde este foro, digamos, podemos responsabilizar a nuestros jóvenes a que sean capaces, ¿sí? No de estar demandando lo nuevo, sino que sean capaces de ser ellos la novedad que van a insertar en el mundo que les toca vivir. Bueno, entonces nosotros hemos pretendido que el público en general conozca quién es Freud, quién es el psicoanálisis, porque inclusive estaba yo leyendo hoy en la mañana un libro bastante interesante en donde Jacques Alain Miller habla de las entrevistas preliminares con el cinismo, el descaro o la no sabiduría de que las entrevistas preliminares no son lacanianas, son freudianas. Pero ¿a qué grado, digamos, ya está la descomposición por parte de los lacanianos de Lacan, como si Lacan fuera el creador del psicoanálisis? No. El creador del psicoanálisis es el doctor Sigmund Freud psicoanálisis, ¿sí? Ese es el creador del psicoanálisis. Y nuestro propósito es precisamente que este movimiento lacaniano no ensombrezca, porque es la intención, ¿sí? Desaparecer a Freud, ensombrecer a Freud, dejar a Freud, digamos, como el viejito simpático que hizo algunos cuentitos, unos cuentitos, por ahí estaba, digamos, un poco delirante, ¿no? Entonces creó unos cuentitos y a eso le llamó psicoanálisis. Pero que el verdadero psicoanálisis es cuando aparece Jacques-Marie Lacan. No. De hecho, Lacan estaría revolcándose en su tumba si oyera semejantes atrocidades. ¿Por qué? Porque él simple y sencillamente dijo, no, el genio es Freud, el creador es Freud,
el que arma una revolución en la concepción del ser humano es Freud. No soy yo. Yo hago una enseñanza, produzco una enseñanza, pero tomo absolutamente de toda la filosofía de mi época y de la anterior filosofía, tomo muchas cosas que me son necesarias para poder mostrarle al mundo que en el cambio que viene al respecto de las concepciones de la subjetividad, ¿sí?, puede haber definitivamente creaciones inéditas. Esas creaciones inéditas pueden tomarse en consideración con Lacan, ¿sí?, en cuanto que él pretende llevar el psicoanálisis a una concepción subjetiva de ese sujeto del cual habla el lenguaje. Bueno, no es la obra de Freud, ¿eh? No es la obra de Freud. En toda la obra freudiana escucharán por ahí sujeto del inconsciente, pero no, eso creo que es una expresión completamente lacaniana. ¿Sí? Entonces no hay sujeto del inconsciente, eso es Lacan. No hay una concepción subjetiva, y eso no quiere decir que Freud no conociera a Descartes. Por supuesto que sí, que es un rompimiento muy significativo en la concepción de sujeto, ¿sí?, que posteriormente cuando crea Descartes al sujeto de la ciencia, después lo echa a perder con la segunda parte del cogito. ¿Cuál es la segunda parte del cogito? El luego existo. Luego existo. Ahí echa a perder la primer concepción del sujeto de la ciencia, ¿sí? Y el sujeto de la ciencia, por supuesto, Freud lo cuestiona y se lleva de cuajo a toda la filosofía, porque dice, mientras no conciba todo el desarrollo del pensamiento humano, que es la filosofía, que hay pensamientos inconscientes, su búsqueda de la subjetividad será vana y sin salida. Hay una sentencia muy fuerte de Freud con eso. Será un camino sin salida. Bueno, ese es Freud. Entonces, nuestro propósito es que ante la ola, ¿sí?, no es ola, ¿cómo se llaman esas? ¿Cómo? Esas tragedias acuáticas. Tsunami. Frente al tsunami lacaniano estará nuestro decir freudiano. ¿Ok? Y esto comuníquenselo a todas las gentes que conozcan. Agarren a uno y ¿conoces a Freud? ¡Qué bárbaro! Es el héroe actual. No. Pues López Obrador lo puso como héroe de la Revolución Mexicana. Es que si no. ¿Tú no escuchaste a Freud en las mañaneras? No. Ay, bueno, pero estará sordo. Por supuesto que en las mañaneras estaba presente Freud. Y eso yo lo puedo demostrar. ¿Sí? En el decir de cada frase que está dicha por López Obrador en las mañaneras, está todo el modelo de transmisión griego al respecto de Freud. Así es que no me digas, Capulina, que te voy a cortar. ¿Sí? ¿Cómo sigue la canción? Que en la playa hay una vaca que se acaba de morir. Bueno, muy bien, ¿qué trajeron? Pues precisamente eso, doctora, que Freud, tiene todo una serie de antecedentes previo a su creación del psicoanálisis que hay que tomar en cuenta, porque en todo el recorrido de la biografía, tanto de su propia obra, porque él en su obra nos habla del mismo, pero hay toda una parte previa que es Freud estudiando medicina y Freud convirtiéndose en neurólogo, pero además específicamente era especialista en fisiología, y era especialista en el bulbo raquídeo, y era especialista en la anatomía del cerebro, y que en todos esos estudios Freud fue sobresaliente.
Así es. De preferencia les aconsejo, colegas, que vean a la cámara, para que integren ustedes al público. Porque bueno, no somos especialistas en tele. No somos construidos por tele, ya saben, tele y luego visa. No, definitivamente no, pero procuremos que cuando hablemos nos dirijamos a la cámara, porque nos dirigimos a nosotros, porque estamos acostumbrados a la conversación, y entonces, no, a la cámara, ¿ok? No, claro, puede usted así, Valeria, como doctora, no sé qué, y regresa a la cámara inmediatamente, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces, el hombre de su tiempo, Freud, hombre de su tiempo. Ajá. Sí, y fue sumamente humano en el sentido, por ejemplo, que en su estancia en Francia, cuando él tuvo contacto con Charcot, algo que lo impresionó al respecto de Charcot era cómo trataba a los pacientes, que a diferencia de la forma alemana, que él dice que era superficial y que era hasta cierto punto fría, el trato de Charcot a los pacientes era cálido. Era tomar en cuenta a la persona que tenía delante de él. Pues es que no es lo mismo hi, ajá, así, que hola. No, hay una diferencia notable. Y además la calidez de Freud es en su todo actuar. A mí me impresiona cómo la etapa del noviazgo con Marta. Ay, usted ya va a sacar las cosas. Permítame. Sí, ok, doctora. Y luego. Es que, ¿por qué me impresiona y por qué y en la biografía dice ¿Por qué que la conmueven las cartas de Freud? Sí, ¿por qué la conmueven? Por su expresión amorosa. Claro. Por aquello que muchas veces y ahora en la actualidad es tan frío la relación interpersonales, que dice uno, ¿qué les pasa? ¿Por qué ya no? Como si hubiese desaparecido el amor, como si ser cálidos en el trato, por ejemplo, fuera algo terrible. Eso ya no. Entonces, por eso a mí me sorprende y a mí me ha atrapado mucho las cartas y la expresión amorosa de Freud, y que aquí en la biografía de Ernest Jones dice que el que puede hablar del amor es Freud. Bueno, sí, es muy fuerte lo que dice Ernest Jones. Quien puede hablar del amor es Freud. No solamente porque él se hace un nombre simplemente por amor a Marta, porque él quería tener un nombre por amor a Marta, ¿sí? Pero luego hemos tenido unas experiencias hermosísimas. Recordemos a digamos, psicoanalista francés que vino a México, Guy Briol, ¿sí? En donde precisamente nos da una conferencia bellísima, a ver si la podemos rescatar, en donde él propone que si un hombre no ama a la madre de sus hijos, difícilmente esa familia desarrollará el amor entre ellos. Pero fíjense dónde deposita Guy Briol el amor. Si el hombre, ¿sí?, no le muestra tanto a su mujer como a sus hijos el amor por la madre de sus hijos, sí, por su esposa, por su compañera, ¿sí?, no con la que, digamos, tiene relaciones sexuales, no, sino con la amada, difícilmente esa familia tendrá un desarrollo del amor. Y eso lo dice un psicoanalista, ¿sí?, que estuvo muy allegado a Jacques Alain Miller. Cuando Jacques Alain Miller quedó viudo, murió, era el esposo de una de las hijas de Lacan. Se dice que la más querida de Lacan, Judith Lacan, y se casa con ella cuando no podía llevar el apellido de Lacan, porque la madre
tiene, digamos, a esta hija, a este embarazo, todavía casada con este hombre también brillantísimo. ¿Cómo se llama él? Bataille. Sí, entonces ella se llama, por costumbre y por imposición social, no Judith, sino el nombre de su madre es... ¿Cómo? Silvia Bataille. Y entonces su hija, sí, Judith, pues tenía que llevar el apellido Bataille. Es hasta más tardíamente que la hija de Lacan, la predilecta, ¿sí?, puede llamarse Judith Lacan. Bueno, Jacques Alain Miller y Judith se conocen en la carrera de filosofía, los dos son filósofos, se enamoran, ¿sí?, y finalmente se casan enamorados, se casan amándose, ¿sí? Y esto perdura, puesto que cuando Jacques Alain Miller muere su mujer, él se retira, no recuerdo cuántos años, pero se retiró años en relación a llevar a cabo su duelo por la pérdida tan significativa de la madre de sus hijos y de la compañera inseparable de su vida, ¿sí? Bueno, imagínense, Jacques Alain Miller, que ciertamente no es un galán, porque no, aunque tiene unas fotos así, ¿no?, muy acá las tortas, ¿no? Pues sí, acá las tortas. Eso es en México. Bueno, acá las tortas en Francia no tiene sentido, pero para nosotros sí. Entonces, no era un hombre guapo, no era un hombre bello, no era un hombre atractivo. Judith tampoco, porque bueno, Lacan tiene ahí unas fotos de juventud, pero después, qué barbaridad, ¿no? Después hay que ver que se puso muy feo, ¿sí? No así Freud. No. Freud siempre fue bello, es increíble. En su etapa de vejez, siempre fue un hombre atractivo. Ándale. salió. No, aquí las declaraciones amorosas están a pedirte boca. Bueno, la cuestión es que donde quiera se cuecen habas, es lo que estoy diciendo, pero indudablemente que un ejemplo del amor que hubo en esta pareja, que es la hija de Lacan y el yerno de Lacan, que finalmente es el heredero de toda la obra de Lacan y el encargado de sacar adelante, ¿sí?, todo el pensamiento de Lacan. Bueno, Lacan siempre va a estar en nuestras vidas como psicoanalistas presente, pero no por encima de Freud, eso sí no por encima de Freud. Podemos tomar de la obra de Lacan sus apreciaciones, sus construcciones, que nos vienen muy bien a veces para entender aquello de lo cual hablaba Freud y era incomprensible. Vaya, la paradoja es que la forma en que Lacan escribe es incomprensible. Pero resulta que el elucidador de Lacan, que así se nombra, Jacques Alain Miller, ¿sí?, nos elucida Lacan, y entonces podemos disfrutar de un pensamiento realmente refrescante, activo, bello, ¿sí?, pero no lo que pretenden los lacanianos, ¿sí?, no, de que esté por encima de Lacan, de Freud, no. Ni Freud, Freud ni se interesó por la tesis que le mandó Lacan, la última tesis doctoral de la psiquiatría dinámica francesa. Ahora es la psiquiatría, ¿cómo se llama?, de medicinas, pero ¿cómo se le dice?, química, ¿sí? La psiquiatría, por medio de la química, se trata el problema psiquiátrico. La última tesis que hubo a nivel mundial sobre psiquiatría dinámica fue la de Lacan. Entonces, muy orgulloso de lo que él había descubierto y creado, ¿sí?, se la manda a Freud, y Freud siempre fue correcto, nada más correcto. Y le dijo que muchísimas gracias, que la había recibido y que muy amable. Ningún comentario a la obra de Lacan, ni un solo comentario, vaya, ni siquiera un suspiro de
No, nada, ni siquiera eso, ni siquiera un aliento. Entonces se pueden imaginar que para lo que esperaba o las expectativas de Lacan, eso fue terrible, eso fue degradatorio. ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo, que había creado un caso en donde viene una estabilización en la locura femenina, porque tiene que ser en las mujeres, es nada más un síntoma que pertenece a las mujeres. Entonces, ¿yo qué hice? Un gran descubrimiento en psiquiatría de una estabilización psicótica a partir de un pasaje al acto, en cuanto que, pero ya no les voy a comentar todo el caso, porque si no esto ya no es Freud, ya me están viendo feo mis colegas. ¿Qué le pasa, doctora? Ya se enfermó del lacanismo. No, bueno, el caso es que es una tesis doctoral muy importante, y Freud ni un suspiro siquiera, nada más le agradeció, porque era un hombre muy correcto, ¿sí? Le agradeció el envío de la tesis. Bueno, imagínense para un francés que ya se sentía él que había traspasado los muros de la historia. No, bueno, fue decepcionante. Después hace un reconocimiento de Freud, pero luego toma tus cuernos. Voy a tomar muchas cosas de ti y las voy a llevar a mi molino, porque lo que yo quiero es hacerme también un hombre que trascienda la historia, pero no por amor, como lo hizo Freud, no por amor. Su estímulo no era el amor, era el narcisismo que se puede obtener de un reconocimiento mundial, ¿sí?, de Lacan. ¿Ok? Sí. Bueno, estamos. ¿Qué más para Freud? Yo, por ejemplo, ahorita que estaba tratando, no comparativamente, sino la historia de Lacan frente a la de Freud, yo al leer las dos biografías, es que sí es impresionante. Lacan desde muy pequeño, pero era combativo, era áspero, era... ¡Cabrón! Sí. Digo, no es una majadería, señores, no es una majadería, es una manera, digamos, muy mexicana de nombrar eso típico del otro. Ajá. Y que no, académicamente no resaltó mucho en sus inicios en la academia. Pero a comparación de Freud, bueno... Con el cum laude. Sí. Freud en realidad era el genio que sacaba al monstruo y lo enseñaba, y Lacan nada más era estar peleando, y no tenía un reconocimiento de sus maestros como lo tuvo Freud. Pero Freud, al momento de tener ese tipo de relaciones con las personas, que era de un tipo amoroso, inclusive en la biografía, en las cartas, en todo lo que se tiene, que uno puede conectar con él y movilizarse. Con Lacan es difícil, pero sí, ahorita me hizo pensar mucho en eso, doctora. No, es que de veras, Lacan es para otro tipo de personas más bien ásperas. Lacan no es un discurso acogedor, no, es áspero. Pero bueno, ¿por qué? Porque el propósito de Lacan no es una transmisión amorosa de parte, digamos, del psicoanálisis, sino es lo crudo, únicamente lo crudo, que la concepción de ciencia que él tiene y que pone en riesgo al psicoanálisis en esa concepción, es lo que él quería transmitir y fue lo que nos dejó como herencia. Bueno, tal vez Jacques Miller sea mucho, pero mucho más amoroso que Lacan, definitivamente, ¿no? Entonces, es un elucidador finalmente, pues, generoso. Pero dentro de lo generoso, pues también está el que soy la chingonería del mundo, ¿eh? No se hagan bolas. Pero nosotros no criticamos esos narcisismos. ¿Por qué? Pues porque ya quisiéramos haber llegado también a ese nivel, no nos hagamos. Sí, no nos hagamos. Pues, ¿por qué no anhelar y desear toda esa fama internacional que ya Jacques Miller ha logrado? Y sobre todo, quien puso en acto nuevamente hasta nuestros días a Freud fue Lacan. Sí, con su famoso retorno a Freud, que hay que entender muy bien esa frase, porque no tiene que ver con que, por ejemplo, comprarnos este libro,
Y entonces ese es el retorno de Lacan a Freud. No, definitivamente no. Es una concepción compleja de su intelecto, el retorno a Freud. Nos lleva por la topología y todo lo demás. Bueno, ¿qué más? Sí, Volvamos a Freud, por favor. Sí, yo estuve revisando algunas cartas que Freud se escribía con Fliess, también digamos uno de sus pues más allegados colegas, amigos, científicos, en esa... ¿Colega nunca fue? Bueno, su más allegado... Amor. Sí, amor. Más allegado amor, como Pero, yo decía, un amor homosexual. Ajá. ¿Por qué? Porque Freud no tenía pelos en la lengua. Podía reconocer desde su sueño al respecto de la inyección de Irma, hace el gran descubrimiento de lo que se satisface el deseo inconsciente en un sueño. Es el primero que lo descubre y lo descubre en él, Entonces, mucho de la obra de Freud, también digamos el narcisismo, lo descubre en él. Y, en fin, ¿tiene alguna más anuencia a esto? De que Freud descubre en él primero todo lo psíquico y luego lo transforma en un discurso científico. Y en la biografía podemos ver justamente la década culmen en este sentido, a la vez crítica en su vida personal. Sí. Él mismo lo refiere, el periodo de su autoanálisis entre 1890 y 1900, y que se ve justamente en la correspondencia con Fliess, es a Freud en ese proceso de autoanálisis, en un conflicto, en una situación que, como posteriormente la nombra, paranoica por la situación crítica por la que atraviesa, en el sentido de cómo descubre en él mismo lo que posteriormente va a formalizar. El Edipo, bueno, con decir el Edipo creo que es decir muchísimo en cuanto a ver en él mismo, poder analizar en él mismo lo que ya hemos referido aquí, el odio hacia el padre en simultaneidad con el amor a la madre. Y entonces, bueno, pues lo vemos en ese periodo. Incluso dije década, pero es menos tiempo, del 95, 96 al 1900, donde está en esa situación crítica personal. A ver si el próximo programa me da oportunidad, porque he traído mi librito y cargo mi librito con la intención de que en una conversación como esta pueda yo leerle ciertas cosas que dice al respecto de Freud, que yo considero que son muy de reflexión para todo nuestro público y para nosotros mismos, en donde esa reflexión, de verdad, si reflexionamos lo que nosotros hacemos para ustedes en este trabajo de conversación, y eso los toca a ustedes en algo, tenemos la posibilidad de abrir un psicoanálisis para nosotros, ¿sí? Y también, digamos, ¿por qué no?, una demanda de devenir analista, ¿por qué no?, para muchos jóvenes que vendrían excelentemente bien. Sí. Y entonces... Ajá, sí, me pongo nerviosa, pero ya. Con ese su compañero y con ese su amor, sí, justamente en las cartas, algo que refieren en la introducción es que precisamente en esas cartas se puede leer a un Freud como siempre, digamos, fue, ¿no? Mucho más cercano, en eso, vaya, como en eso amoroso, ¿no? claro. Y en cómo él se comunicaba y cómo él transmitía sus afectos, sobre todo en la creación precisamente del psicoanálisis y en esos antecedentes. Porque en esos antecedentes, por eso yo creo que... La doctora! Porque si No no... hago su secretito. Me A hago... ver, Es que si venga. no, me No, voy. muy bien, muy bien. Entonces, bueno, cuando Freud se encontraba investigando sobre la etiología o el origen de la histeria y de las neurosis, él se había comprometido clínicamente, ¿no? Es decir, en la escucha y también en el tratamiento, con la teoría
que él decía dicha groseramente la seducción, que era la vivencia sexual recibida pasivamente de los pacientes que referían que en su niñez lo habían vivido. Entonces él, dentro de muchísimo trabajo y de muchísimas tratamientos que hizo, él en algún momento pues se da cuenta y le escribe a Fliess y le dice que no cree más en su histérica. Entonces le dice Freud a Fliess que él tenía que darle una explicación, ¿no? Y bueno, que quería explicar el por qué no creía más, ¿no? En esto que de sus histéricas lo habían engañado. Sí. ¿Sí? Eso es fascinante, Ay, sí. fascinante, porque además las histéricas siguen engañando a los hombres. Eso es activo, eso es actual, eso es a pesar de, bueno, de que las relaciones, doctora, sean de cuánto vas a aportar tú y cuánto me va a costar a mí y de qué hacer te vas a hacer cargo y yo de qué me voy a hacer cargo del quehacer, ¿no? Sí, independientemente de eso, lo que no desaparece es cómo la histérica verdaderamente seduce al hombre y lo convence de cosas increíblemente creíbles. Pues él cree. Sí, justo creo que hace referencia precisamente a lo que ya no puede ser creíble, ¿no? Bueno, acuérdense de una época de lo creíble, ¿sí? De que las mujeres tenían que buscar cuidar su virginidad. ¿Y cuántos no fueron mareados? Precisamente con eso, hasta que finalmente se descartó que la mujer tenía que cuidar el himen, ¿sí? Y a veces digo, pues tenían que inventar que se lo rompieron en la bicicleta, que se lo rompieron montando a caballo, porque pues las elegantes que tenían caballos de su hacienda, ¿sí? Pues ahí se rompían el himen, ¿no? Bueno, pero imagínense si no había cantidad de hombres engañados porque se podía coser el himen. Sí. Entonces imagínense, no, las mujeres han tenido el mundo aquí, pero no lo dicen. Bueno, Y bueno, entonces a mí me pareció que hubo una frase, bueno, primero nos menciona también Peter Gay, que es otro de los biógrafos que ha escrito sobre Freud, y nos dice que pues Freud ante eso se mostró con mucha perplejidad, esa fue la palabra, ¿no? Como con mucha perplejidad ante esto. Pero ya después Freud, en su contribución en su historia aquí lo leo porque si no siempre, contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, Freud, ante esto que fue pues no cualquier cosa, porque él se encuentra en esa investigación acerca del origen de la neurosis y de la histeria, que fuera, digamos, algo de un origen sexual. Él dice después, que a mí me parece que nos habla mucho de él, ¿no? Dice, y por fin atiné a reflexionar que uno no tiene el derecho de acobardarse cuando sus expectativas no se cumplen, sino que es preciso revisar estas. Si los histéricos reconducen sus síntomas a traumas inventados, he ahí precisamente el hecho nuevo, a saber, que ellos fantasean esas escenas y la realidad psíquica pide ser apreciada junto a la realidad práctica. Entonces, ahí pues también lo que nos refiere. Ese es el psicoanálisis. Sí. Eso. A ver, vuélvanlo. Sí, por favor. La hoja. Pero por aquí está marcado. Dice. Pero a ver, nada más retomemos porque Sí. vale la pena, ¿sí? Primero le escribe a su querido amigo, ¿sí? A su amado Fliess, y le dice, mis histéricas me han engañado. Lo que es muy importante es decir que él se experimentó engañado por ellas.
¿sí? He ahí cómo se coloca Freud frente a las mujeres, que no tiene nada que ver cómo se colocan ahora los hombres. Nada que ver. No, y hay algo previo, doctora, porque esto viene desde que era neurólogo. Ajá. Entonces, él empieza a escuchar a las pacientes, las empieza a escuchar como neurólogo. Claro. Y en eso cae en cuenta de todos los neurólogos con renombre de ese momento, diagnosticaban mal por no escuchar a las pacientes. Es decir, como no podían diferenciar un dolor de cabeza histérico de un dolor de cabeza provocado por una inflamación de las meninges, hacían mal los diagnósticos. Y ahí fue donde Freud, al escuchar a las pacientes, pudo hacer una diferencia en relación a lo que causa un dolor de cabeza por una situación afectiva, bueno, que se presenta como una neurosis, y todas las demás enfermedades del sistema nervioso que pueden producir estos problemas. Y desde ahí empieza su escucha. Bueno, entonces tenemos que el fundamento orgánico nunca lo abandona Freud, siempre toma en cuenta a la neurona, al sistema neuronal, pero no se funde ni se confunde con que eso sea lo único que un médico puede encontrar de la enfermedad que se le presenta, un dolor de cabeza, sino lo maravilloso y lo extraordinario de Freud, que eso todavía no lo hemos dicho. ¿Cómo fue posible que un hombre victoriano de la época victoriana, ¿sí?, que les daban laudano a las mujeres para que no los molestaran, y tenían razón, ahora que les dan Ribotril, ansiolítico. pero ya no se los dan los hombres, ellas son libres. Ya son libres. Bueno, pero lo que es inconcebible, que un hombre victoriano, ¿sí?, háyase permitido escuchar el decir de las mujeres. Pero es que el psicoanálisis es ese, es escuchar el decir del analizante, ¿sí? ¿Y qué escuchó Freud? Escuchó precisamente que podía diferenciarse, aunque tuviera el dolor de cabeza siempre una base neurológica, la expresión orgánica no era la determinante, sino la expresión psíquica conjuntamente con la orgánica. Eso es lo que es genial, señores. Sí. Ahí nos tenemos que... ¡Ay, Freud! Sí, de plano. Porque cómo fue capaz de detectar que esa carne, ese organismo, ¿sí?, era capaz de expresar lo afectivo psíquico en este caso, un dolor de cabeza. Y entonces... Sí, y entonces es cuando, bueno, él le escribe precisamente a Fliss y le dice, está también, lo que pasa es que esto es más extenso, pero cuando dice que mis histéricas me han engañado, aquí viene una parte, gracias, Vale, en donde primero, bueno, también menciona que, nos menciona que por lo mismo que sus histéricas le decían cómo habían sufrido algún abuso sexual, pues ahí se tenía que inculpar al padre, ¿no?, de esos abusos. Entonces dice Freud, por la inverosimilitud que eso presenta, ¿no?, que no todos se pueden no todos se pueden inculpar a los padres, por eso él siguió como que investigando, y es cuando dice que se perdió, como que él perdió más bien, o se perdió el apoyo en la realidad y en la realidad objetiva, que entonces fue cuando, digamos, recurrió a esto, que dice, se los vuelvo a leer, dice, y por fin atiné a reflexionar que uno no tiene el derecho de acobardarse cuando sus expectativas no se cumplen, sino que es preciso revisar estas. Si los histéricos reconducen sus síntomas a traumas inventados,
He ahí precisamente el hecho nuevo, a saber, que ellos fantasean esas escenas y la realidad psíquica pide ser apreciada junto a la realidad práctica. Entonces, ¿qué nos dice Freud? Que la fantasía, precisamente las fantasías, son el primer recurso que los seres humanos tenemos para expresar nuestras experiencias psíquicas que pueden ser traumáticas. ¿Qué era lo que pasaba, digamos, cuando Freud y otros médicos también lo sospecharon? Lo que pasa es que no fueron capaces de ir a investigar en la sexualidad en la época victoriana, que el padre era el que abusaba de sus hijas. No, eso era como primero muertos que abocarnos a ver semejante experiencia. Entonces, entre el silencio de las mujeres. Ahora, ¿por qué las mujeres se quedaban calladas? No porque no fueran escuchadas, sino porque también gozaban de eso. ¿Sí? Todo eso lo descubre Freud. Cuando decía nuestra colega Ingrid que, bueno, primero dijo, me han engañado, mis histéricas me han engañado, dice que siguió avanzando Freud. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en que Freud avanzara, porque Freud nunca dejó sus primeros descubrimientos desplazados. Nunca. Hay un librito por ahí de un psicoanalista francés que dice que Freud ya se había dado cuenta que mucho de su obra ya era caduca. No, es el pensamiento francés, ¿no? ¿Sí? Que todo lo que no le gusta al francés lo desbarata. Lo que sí no quita es el sabor ese durísimo de algunos quesos que son insoportables. La peste del queso. Ay, pero cuando uno brinca esa pestilencia y lo prueba y verdaderamente se vuelve un manjar, ¿sí? No, pues entonces nosotros podemos soportar la pestilencia por el manjar que después viene, ¿sí? Y en eso somos así, con tal de ir en pos de un manjar que está escondido, por ejemplo, en frutos que pueden ser amargos, como la berenjena, ¿sí? Y que sin embargo, una vez que le quitamos la amargura al fruto, ¿sí? La preparamos, bueno, estilo árabe, porque son los especialistas en esto, ¿sí? Y decimos, pero qué manjar de la berenjena. Bueno, sí, pero primero era amarga, como la hiel. Bueno, no nos perdamos. Entonces, Freud cuando dijo, mis histéricas me engañaron, está él poniéndose en cuestionamiento. Entonces, ese cuestionamiento siempre lo llevó toda su vida a no creer que él hubiera logrado el ABC de lo psíquico. No. Sin embargo, el presumido de Lacan sí. Bueno. Pero Freud no, Freud agónico, muriéndose ya, ¿sí? Está todavía haciendo el trabajo último de Freud, que se llama Esquema del psicoanálisis, en donde vuelve a pensar absolutamente aquellos fundamentos del psicoanálisis que él siempre le preocuparon. Entonces, no es que él haya abandonado que sus histéricas lo habían engañado, no. Lo que hace Freud es, por haberme engañado, me develaron esto. Eso nada más lo hace Freud. Sí. Es un genio. Sí, yo quiero, si puedo, de todo lo que venimos trabajando, es que me estoy olvidando. Hay algo que a mí personalmente lo traigo en la cabeza, y es que justamente en el momento en el que Freud gana la beca para ir a estudiar con Charcot, él viene de una formación en una estructura alemana de investigación, en tanto que lo que determina todo el diagnóstico está fundado a partir de lo fisiológico, y entonces a partir se va haciendo una esquematización de los síntomas para el diagnóstico.
cuando llega a Francia y descubre en Charcot una propuesta distinta en cuanto a observar el detalle, no solo de lo fisiológico, nunca lo descarta como usted dice, pero no es lo que determina para ir abonando el diagnóstico. Entonces, cuando Freud se va dando cuenta de la observación y de cómo la elaboración de Charcot va haciendo al tiempo con los compañeros que lo están guiando, con las personas que están aprendiendo de él, cuando Freud se da cuenta de que ese método, que ese sistema permite una escucha distinta y permite la localización de la neurosis, hay un dato que a mí me parece que puede ser vacío si lo tomamos solo como dato, pero ahora me ha resultado interesante. Hay un momento en donde Freud dice que tiene el dato perfecto, preciso, en el momento en el que abandonó la estructura neuronal y entonces enfoca la neurosis, que fue en diciembre de 1885. Si lo sacamos de contexto, es totalmente vacío y es esos datos para rellenar. Pero a mí me movilizó, y creo que por eso lo traigo presente, porque no se trata de un momento preciso en donde uno despierta y dice, ya no soy, ahora soy, ¿no? Sino que me va dando cuenta de cómo yo lo pensé por dos lados, por una docilidad en el espíritu de Freud y simultáneamente por ese empuje de investigación y de inquietud que siempre lo consolidó hasta el último momento de su vida, sí. Que viniendo de una estructura alemana y entra en esa docilidad a la escucha y a dejarse impactar por el sistema de Charcot. Ahí es donde a mí me parece que habla de un Freud y de un espíritu que se consolida cuando se encuentra con estos eventos, por ejemplo, mis histéricas me han engañado, en donde eso se pone en juego, pero ya es una personalidad propia de él, como de ese genio, doctora. Entonces, donde se encuentra con una nueva forma, con una nueva construcción de mirar el fenómeno, es cuando Freud realmente descubre, es cuando Freud realmente se pone a pensar, es cuando le dice a Fliess, me quiebro la cabeza, no puedo con esta pasión de no bastarse con que la estructura alemana tenía que ver con un sistema que, bueno, funcionaba para la estrategia científica, pero cancelaba toda esta observación y cómo es ver el detalle. Lo que Freud acá subraya, porque he estado leyendo todos lo que nos comentaba usted o nos incitaba a investigar en relación a los textos pre-psicoanalíticos, claro, en donde a mí me están dando luz de la formación de espíritu de ese genio en la investigación. Sí, claro. Me parece fenomenal porque entonces yo pienso cuánto alemán puede tener esa docilidad de encontrarse con el francés. De entrada ya culturalmente, Freud dice, había una separación política. Entonces espiritual en investigación científica, pues me fui para atrás porque dije, ¿quién? De entrada, ¿quién? Creo que nadie. Pero además hay que agregar algo. En la época, digamos, de Charcot, Charcot era el genio, sí, a nivel mundial, sí, a nivel internacional. Por eso cuando llegó Freud, que llegaba, digamos, como si fuera alemán, Charcot no lo tomó en cuenta, ¿sí? Lo hizo a un lado. Sí. Es hasta que el otro, digamos, muy al estilo de Alan, aquí presente, el otro se mete ahí en cómo poder ser útil, ¿sí? Para que me reconozcan, para que diga, aquí estoy. Freud se ofrece a hacer la traducción al alemán de la obra de Charcot. Entonces, bueno, era trascender para Charcot, ¿sí? Y digo, ahí sí te tomo en consideración, ¿sí? Entonces, tenía, digamos, además ese espíritu, pero también, ¿por qué? Porque no era alemán, era judío, y como judío estaba acostumbrado al rechazo, a la explotación que hacían todos los monarcas de los judíos y todos los poderosos de los judíos, ¿sí? Y entonces, pues él como judío dijo, bueno, yo no voy a ser como mi papá, que le botan el sombrero, él se humilla, se baja de la banqueta porque no tenía derecho como judío para caminar sobre la banqueta, el otro le tira el sombrero y le ordena que se baje, que él no tiene derecho porque es judío, él se baja, recoge su sombrero y sigue caminando. Freud no, Freud no, pero buscaba la manera de
aquí estoy. Sí, ¿Quién dijo miedo, muchachos? Y para morir. Sí, de hecho, justo cuando tiene que entregar el reporte en Viena de su estudio en París, bueno, originalmente va a estudiar el sistema nervioso y regresa diciendo, ese ya no, me gustó más la neurastenia, ¿no? Entonces, cuando tiene que entregar el reporte, es genial Freud porque sabe de antemano, y lo escribe, que está totalmente demeritada la observación a la neurastenia y no a la estructura nerviosa. Claro. Entonces él se llega a enfrentar en esto que usted está diciendo, él no llegó con la cabeza abajo. No, para nada. Llegó y dijo, chin, ¿cómo le voy a hacer para hacer el reporte? Para lo que me mandaron, además para lo que valió la beca, ¿en qué aspectos voy a trabajar la neurosis, el sistema nervioso, y en qué momento voy a establecer, cómo voy a introducir a la escuela alemana toda la estructura de la neurosis, que ahora para mí es un interés y que para mí ahora es lo que me compromete, ¿no? Pero sobre todo, digamos, en esa escucha de Charcot, que es radicalmente distinta al sistema alemán. Ajá, exacto. Bueno, lo logra. Sí, ¿Comentarios? Sí, ¿Hay doctora, les leo comentarios. Koan Sen, buenas tardes, gracias por prepararse para compartirnos sus reflexiones. En verdad el amor lo es todo. Doctora, empezó usted hoy soltando unas bombas que dan para sobarse toda la semana. Saludos. Muchas gracias. Sí. Rosa Hernández, gracias por lo que nos comparten a la letra lo descubierto psíquico en Freud. Saludos cálidos a todos. Gracias. Koan Sen nuevamente nos escribe, así como mencionan lo de la berenjena, me hacen recordar a los mesoamericanos que descubrieron que quitar las espinas al nopal y a la tuna daban exquisitos frutos y alimentos, al igual que comerse el huitlacoche. Vamos, ¿quién puede comerse eso sin saber que es alimento y delicioso, por cierto? Me sorprende el hombre por sus logros. Ay, sí, estoy totalmente de acuerdo. En la medida en que nos siga sorprendiendo la creación humana, el mundo tiene salvación. Sí. Lío Orozco, buenas tardes, siempre es un gusto escucharles. Tanis Gamboa, mucha claridad en ese acontecimiento de no saber y seguir replanteando. Claro. Y hasta aquí los comentarios. Pues excelentes comentarios también, ¿no? Bueno, vamos a aplaudir a los comentarios. Muchas gracias. ¿Cómo estamos en hora? Porque creo que estamos cercanos a cerrar. ¿Cómo? 1:12. 1:12. Bueno, nos tenemos que despedir y hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.